El papá de mi hija, el día de mi cumpleaños, me dio un regalo. Abrió la boca y me dijo así: ya que vives quejándote de que te duele el estómago, de que andas mareada, de que esto y lo otro, nunca estás bien, ¿por qué no te matas de una vez? Si te mueres, si te matas, vas a dejar de sentir todo eso. El día de mi cumpleaños me dijo eso. Yo vengo de una familia muy humilde de Oaxaca. Mi familia materna son jornaleros del campo, gente trabajadora y una familia bien grande. Mi abuela tuvo más de 13 hijos y crió a 13. Los otros bebés no llegaron a vivir, tuvo varios abortos espontáneos. Mi mamá es la hija mayor. Entonces la casa de mi mamá siempre fue un punto de apoyo para los hermanos, para los primos, para algunos amigos. Mi casa siempre estuvo llena de gente. Mis papás tienen 4 hijos y hoy llevan 35 años de casados. Mi mamá se casó con mi papá cuando quedó embarazada de mí, que soy la hija mayor. Mi infancia fue esa infancia de antes, ¿sabes? De correr y jugar con todos en la calle. Tengo muchos recuerdos bonitos de mis papás, de mi papá. Siempre fui muy apegada a mi papá. Me acuerdo cuando él trabajó un tiempo en la capital, en la Ciudad de México. Yo iba todos los fines de semana a su trabajo. A veces él tenía que viajar y me llevaba. Entonces tengo recuerdos hermosos de mi papá. Mi papito es el espejo de mi vida por su historia. Mi papá quedó huérfano de su papá a los 13 años, y después su mamá se enfermó. Él dejó de ser niño para volverse responsable de la salud de su mamá. Y al mismo tiempo, descubrió que tenía un problema de salud, un problema genético que empezó con él y después me lo transmitió a mí. Este problema de salud causa tumores en los huesos y estos tumores pueden causar deformidad en el miembro afectado o mucho dolor. En mi caso es menos grave que el de mi papá. A mi papá le afectó los 2 brazos y las 2 piernas. A mí solo me afectó un brazo. Mi papá tuvo que lidiar con cuidar a su mamá a los 12 años, con su problema de salud y con el prejuicio que siempre ha existido contra las personas atípicas. En esa época era peor. Y él pudo manejar todo eso solo. Por la historia de mi papá, yo lo tengo como mi espejo. Por todas las relaciones que mis hermanos tienen con mi papá, siempre tuve en mi cabeza que toda persona debería tener una persona como el de espejo, un papá de espejo. A mis 17 años, me fui a vivir a la Ciudad de México para estudiar. Vine a hacer la universidad y terminé quedándome, pasé un concurso público y decidí vivir aquí. Mi adolescencia fue una adolescencia con responsabilidades porque mi mamá tenía una tiendita y yo la ayudaba durante el día. Y en la noche iba a la escuela. Estudiaba en un pueblo vecino porque en esa época mi pueblo no tenía preparatoria. En este contexto de mi adolescencia tuve unos tumores que heredé de la enfermedad de mi papá. Necesité hacerme unas cirugías y terminé teniendo que enfrentarlos sola porque vine a la Ciudad de México. Mis papás ya habían buscado tratamiento en otros lugares pero no conseguimos. Tenía una tía que vivía acá y vine para buscar ese tratamiento. Me operaron a los 15 años, me quitaron un tumor del omóplato y a los 17 me quitaron otro tumor del húmero. Siempre fui una adolescente casera. Mis papás nos cuidaban mucho. Era pueblo, jugábamos durante el día pero no era de salir mucho. Siempre nos motivaron a estudiar, a ser independientes. Ese fue mi contexto de adolescencia. Empecé a vivir más, a salir un poco más cuando vine a vivir a la Ciudad de México, pero después de un año porque al principio viví con mi tía y ella también me cuidaba bastante. Empecé a salir, a conocer el mundo de la gente después que compartí departamento con otras personas de mi pueblo que también vinieron a vivir acá. Cuando empecé a vivir en la Ciudad de México, comencé la universidad. Estudié biomedicina y con las enseñanzas de mis papás, siempre fui muy activa. Ya buscaba prácticas profesionales desde el primer semestre. Hice varias prácticas, salía a veces con mis amigas los fines de semana, pero mi carrera siempre fue prioridad en mi vida porque fui la primera de la familia en tener estudios universitarios. Eso era algo casi inalcanzable en mi familia, en mi contexto familiar. Entonces sentía una responsabilidad muy grande de buscar prácticas, de estudiar. Mi papá siempre hablaba de la importancia de pasar un concurso público. Y empecé a enfocarme en eso. Antes de terminar mi universidad, como 6 meses antes, hice un examen de concurso y fui aprobada. Como 2 o 3 meses después de terminar la universidad me llamaron y quedé trabajando, haciendo guardias y estudiando para otros concursos. Desde que vine a la Ciudad de México hasta el contexto de mi vida como mamá, siempre fue estudiar, trabajar, estudiar, trabajar. Salí algunas veces con mis amigas pero siempre prioricé mi trabajo, mi estudio, los concursos. Antes de casarme tuve 3 novios, pero como tenía este contexto de mucho trabajo, de estudiar y enfocarme en mí, ser independiente y conseguir cosas que mi familia no había conseguido antes de mí, siempre dejé las relaciones de lado. Hasta que en 2017 empecé a salir con una persona de otro estado.
Fue una relación buena porque fue la primera vez que sentí las ganas de soñar con tener a alguien hasta la vejez. Cuando esa relación terminó en 2018, para mí fue algo que me impactó bastante. Me sentí muy frustrada porque fue la primera vez que me decepcioné en una relación. Empecé a volver a ser la persona que era antes, a enfocarme en estudiar. Y pensando en olvidar ese contexto de relación que tuve, empecé a pensar que necesitaba salir, cambiar de aires. Estaba queriendo hacer algo bien diferente, vivir en un lugar diferente. Hasta pensé en la posibilidad de vivir en otro país. Entonces vino una oportunidad para hacer un concurso de una empresa que administra hospitales federales. Esta fue la primera vez que esta empresa hizo un concurso a nivel nacional. Podía hacer el examen aquí en la Ciudad de México y competir por un puesto en otro estado, otra ciudad, hasta el último estado. Pasé el concurso y quedé con esa expectativa de irme, de vivir lejos. Sería algo muy distante, estar lejos de todos. Pero quería pasar por esa experiencia. Me enfoqué tanto en eso que llegué hasta el punto de no querer salir de casa, no querer conocer a otras personas para no tener ninguna distracción de ese deseo. Y fue en ese contexto de no querer conocer a nadie que terminé conociendo a mi ex, al papá de mi hija. Pero desde el principio siempre fui muy clara con él. Mira, no quiero tener nada serio con nadie. Me voy a ir a vivir a otro estado. Ese estado está muy lejos, no quiero tener una relación a distancia porque ya tuve una y no funcionó. No quiero pasar por lo que ya pasé. Lo conocí por redes sociales. Empezamos a hablar por Instagram, Facebook, WhatsApp. Pero como yo estaba fija en la idea de irme a vivir lejos y no querer relaciones, no le estaba dando mucha atención y tampoco le daba atención a ese contexto de relación. Él llegó a hacer citas conmigo varias veces para que saliéramos, pero yo siempre estaba trabajando. Daba muchas guardias, trabajaba demasiado. Hubo un día que estaba en casa y él me habló. Vamos a vernos, siempre hacemos planes y nunca sale. ¿Qué tal? Hicimos la cita, nos vimos, y cuando lo conocí en persona tuve una buena impresión de él. Fue bien padre. Al día siguiente nos vimos, fue un sábado. El domingo salimos, pasamos el día platicando. El lunes nos vimos y empezamos a vernos con más frecuencia. Él tiene una hija. En esa época su hija tenía 14, 15 años y él vivía con su hija. Conocí a su hija, empecé a ir a su casa y empecé a tener admiración por él. Pero siempre dejando claro que no quería tener una relación porque ya no me iba a quedar en la Ciudad de México. Y vino la pandemia. Yo estaba para ser llamada en tal mes, pero por la pandemia quedó sin fecha y eso terminó dejándome vulnerable a permitirme entrar en esa relación. Empecé a ir a su casa con frecuencia y hubo un día que me dijo, nos estamos viendo con tanta frecuencia. ¿Qué somos? Somos novios. Yo le dije, ¿pero qué pasa con mi situación? Cuando te llamen, vemos qué hacemos, pero tenemos que vivir el hoy. Y empecé a vivir. Comencé a ser su novia. Como yo trabajaba mucho, trabajaba un día sí y otro no. A veces dormía en su casa, al día siguiente él me llevaba al trabajo. A veces iba a trabajar, él me recogía y dormía en su casa. Hasta que un día, pocos meses después, como 2 o 3 meses después, dormí en su casa, él se fue a trabajar. Ese día yo no estaba trabajando, no iba a dar guardia. Me fui a mi casa. Antes de vivir con él, yo vivía con mi hermano, el más chico. Cuando me fui a mi casa, él me llamó. Hablé con mi hija y mi hija me dijo que no estás en casa. Le dije, estoy en mi casa. Pero tu casa ahora es mi casa, ¿no? Vas a vivir conmigo, estamos juntos. Y poco a poco fui llevando una cosa, otra, hasta que prácticamente tenía todo allá. Cuando ya tenía todo allá, hubo un día que fuimos a mi pueblo y le comunicamos a mis papás que estaba viviendo en su casa, que estábamos casados. Al inicio él era ese esposo ejemplar, ¿sabes? Ese compañero, un esposo, un buen papá que admiré mucho. Una de las cosas que me atrajo de él fue la forma en que trataba a su hija. El contexto de su vida, la niña vivía con él desde los 2 años de edad, él era papá soltero, todo ese contexto. Cuando llevábamos casi un año juntos, él empezó a hablar sobre tener un hijo. Quiero mucho tener un hijo, quiero ser papá de un niño, quiero ponerle el nombre de esta persona porque soy muy fan de ella. Quiero mucho tener un hijo. Se quedó en ese contexto de querer tener un hijo, de estar loco por tener un bebé. Al principio me quedé así porque no quería, tenía miedo de ser mamá por el contexto de tener algunas experiencias con amigas mías. Experiencias feas de ser mamás solteras, de que los papás no fueran responsables. Me quedaba con mi corazón, no sé si quiero ser mamá porque tengo miedo de pasar por lo que Ana pasa. Y platicamos. Él me dijo, yo tengo una hija, fui yo quien cuidó a mi hija. ¿Tú crees que yo sería ese tipo de persona?
Fue cuando empecé a abrir mi mente sobre eso. Empecé a hacerme un tratamiento porque tenía un problema hormonal. Antes de empezar, iba a operarme. Antes de la cirugía, descubrí que estaba embarazada. Lo descubrí en las primeras semanas porque fui a hacerme un ultrasonido para poder ver cómo sería la cirugía. En ese ultrasonido descubrí que estaba embarazada con menos de 4 semanas, bien al principio. Él se puso muy feliz porque iba a ser papá otra vez y quería mucho ser papá de un niño. Descubrí que estaba embarazada el 10 de noviembre de 2021. Yo tenía 30 años. Fue una felicidad para él. Yo también me puse feliz. Mis papás se pusieron felices, la familia de él también. Fue un contexto muy grande de felicidad. Volviendo un poquito al tema, cuando lo conocí, así que fui a vivir con él, los papás de él empezaron a participar de la rutina familiar de la casa porque la mamá de él había sido diagnosticada con Alzheimer. Entonces ella almorzaba siempre allá y a veces cenaba o tomaba el desayuno. Cuando descubrí que estaba embarazada, pasó un problema de él con su hija y la hija se fue a vivir con su mamá. Como en esa época todavía era pandemia, las mujeres embarazadas tenían que estar alejadas del ambiente laboral y estaban en home office. Me quedé en casa. Cuando su hija se fue a vivir con su mamá, yo quedé responsable de cuidar a su mamá, de cuidar a mi suegra. Le daba el desayuno, le daba el almuerzo, la cena. Con poco tiempo después empecé a bañarla porque ella ya no sabía bañarse sola. Empecé a cuidarla. Al papá de él solo le daba el almuerzo. A la mamá de él le hacía todo. Me embaracé en noviembre, me enteré en noviembre. En este contexto ya cuidaba a los papás de él, cuidaba a la mamá de él especialmente. Cuando fue unos días antes de Navidad, ese día para mí fue muy marcante porque fue un día que la mamá de él, obvio que sin querer porque entiendo su situación de salud, me dio mucho trabajo porque hizo mucha popó y necesité estar limpiándola todo el tiempo. Me cansé mucho y estaba embarazada, mi presión estaba bajando. Ese día para mí fue un día bien agotador. Cuando él llegó a casa, llegó todo raro. Llegó muy extraño, casi no me habló, entró y se encerró en el cuarto. Hubo un momento en que agarré su teléfono. Cuando agarré su teléfono, lo vi hablando con otra persona en Instagram. La persona decía, yo pensé que estabas casado. Y él, no estoy casado. Ella es solo un pasatiempo de la pandemia. Y empezó todo. Helemos. Le dije que esa responsabilidad del cuidado de su mamá ya no la iba a tener porque para mí era un absurdo cuidar a su mamá y al final él decía eso de mí y de mi bebé porque estaba embarazada. Casi nos separamos. Pero ese momento fue un momento en que él empezó a mostrar quién era y, desafortunadamente, empezó a despertar un sentimiento saboteador en mí. Necesito perdonar porque estoy embarazada y tengo un hijo. Mi bebé necesita tener un papá. Y perdoné. Cuando fue febrero descubrimos el sexo de mi bebé. Se puso súper feliz porque era niña. Era el sueño del de ser papá de una niña, quería ponerle el nombre de una cantante que es fan. Fue esa felicidad toda. Eso en febrero. Cuando fue en marzo, el 17 de marzo de 2022, necesitamos hacer el ultrasonido, el morfológico del segundo trimestre. Ese día empezó más un caos en mi vida. En ese ultrasonido fueron detectados algunos problemas de salud de mi bebé, que iba a tener la cabecita pequeña, que iba a tener ausencia del hueso nasal, que no iba a tener el brazo derecho completo, que iba a tener un problema en la pierna, en el fémur. Fueron muchas cosas. En ese momento, ese día, él fue mi apoyo. Yo entré en desesperación porque había hecho ultrasonidos antes y preguntaba por todo y todo estaba bien. Ese día apareció esta avalancha de problemas y empecé a pensar que el médico estaba equivocado. Fui a buscar otra médica. Con la otra médica, tu bebé está bien, tu bebé está normal, todo está bien. En ese contexto él me decía, ten fe, si te pones triste, ella va a sentir. No va a hacer nada de eso, ella está bien. Él siendo mi apoyo ese día, fue mi apoyo seguro. Eso fue un martes o un miércoles. Exactamente una semana después, me despertó y me dijo, mira, es mejor que empaques tus cosas y te vayas a casa de tus papás. Le dije, ¿por qué? No estoy haciendo algo bien. No, porque vas a tener este bebé lleno de problemas. Yo pasé mi vida entera pensando en otras personas, olvidándome de mí. Y ahora necesito pensar en mí. No puedo dejar que esto arruine mi vida. Entonces es mejor que te vayas a casa de tus papás. Literalmente me desperté de esa forma. Me quedé así. Dije, ven a platicar, no me despiertes si me aviantes esto. No, tiene que ser así. No puedo perder mi vida, perjudicarme por todo esto. Necesito pensar en mí, necesito pensar en mi felicidad, necesito pensar en mi futuro. Me fui a mi pueblo, no le dije nada a mis papás,
No le dije nada a mi amiga que es la madrina de mi hija. Me quedé allá algunos días. Como una semana después se puso en contacto conmigo. Dijo que había pensado mejor, que había hablado con su papá y que tenía un hijo, que quería criar este bebé, que volviera. Volví para la Ciudad de México, necesité hacer otro examen, otro ultrasonido. En el otro ultrasonido me dijeron, mira mamá, creo que tu bebé realmente no va a tener la mano completa. Creo que va a tener estos 3 dedos. Creo que no va a tener el cúbito, va a tener el radio y va a tener estos 3 dedos. Para mí fue un golpe porque ya estaba en mi conciencia pidiendo a Dios que todo lo que el médico había dicho la primera vez había sido un error y que eso no iba a pasar, que mi bebé estaba bien. Pero la doctora dijo, mira, la cabecita está normal, tiene hueso nasal, pero no consigo visualizar la mano completa. Creo que tenía 8 meses de embarazo. Después no quise volver a hacer otro ultrasonido porque todas las veces que iba pasaba algo, algún problema. Me fui traumatizada. El 20 de julio mi hija nació. No le había contado al obstetra. Mi hija nació, fui a la emergencia. No hice el parto con el obstetra que me estaba acompañando. Fui a la emergencia y no había llevado los ultrasonidos donde decían que mi bebé tenía problemas de salud. Llevé los ultrasonidos normales porque en mi cabeza ella iba a venir con sus 2 bracitos, con sus 2 manitas. Cuando Sofía nació por cesárea, intenté un parto normal, hice inducción de parto pero no funcionó, tuve que ir a cesárea. Cuando la doctora la agarró, me dijo, mamá, ¿sabías que tu bebé tenía un problemita de salud? Le dije, la manita, ¿verdad? Sí, pero también tiene un problemita en el piecito. Mi ex estaba conmigo. Miré y dije, ¿cómo está? Ah, está bien. Pero fue un susto tan grande para el equipo médico que vi a mi hija como en segundos. Mamá, ¿quieres una foto con tu bebé? Dije, quiero. Entonces voltearon a mi bebé hacia mí, miré al frente, tomaron la foto y mi bebé se fue. Necesitaban llevarla para hacer los exámenes. Mi hija nació a las 9 de la mañana y la vi hasta las 6 de la tarde. Como 15 días antes de que mi hija naciera, una amiga me dijo, oye, cuando nazca tu bebé, pregunta si hizo popó en la panza porque mi hijo hizo popó en la panza y tuvo que quedarse internado 15 días en el hospital. Me quedé con eso en la cabeza. Empecé a preguntarle a las enfermeras, a las doctoras si había hecho popó y nadie me decía. En ese contexto veía los pañales de mi bebé y solo se mojaban con pipí, no se ensuciaban con popó. Cuando fue al otro día, 5 de la mañana, el neonatólogo la vio, llegó a hacer la visita. Le dije, doctor, me parece extraño porque mi bebé no ha hecho popó. ¿Hizo popó en el parto? No, pero no te preocupes porque un recién nacido tiene 48 horas para hacer popó. Es normal. Está bien, pero me quedé con eso en la cabeza. Cuando llegaron las 10 de la mañana, 24 horas después del nacimiento de mi hija, ella todavía no había hecho popó. Le quité el pañal, vi que no había popó, vi que su colita estaba medio diferente. Entré en desesperación. Le dije al papá de ella, mira, la colita de mi bebé no está normal. No, eso es cosa de tu cabeza porque eres mamá primeriza. Está normal. No, voy a llamar a la enfermera, llama a la doctora. No, estás loca. Vamos a tener el alta ahorita. Si dices algo, no vamos a tener el alta, nos vamos a quedar aquí. Yo quiero irme a casa. Nos vamos. Nos vamos. No, vamos a ver qué está pasando con mi bebé porque no está bien. Pero mi bebé estaba bien, solo que en mi corazón de mamá sentía que no estaba. No, vas a llamar a la enfermera ahora. Empieza a gritar. Él llamó a la enfermera. La enfermera vio y dijo que no había nada. Está viendo que no hay nada. Llama a la doctora. La doctora va a examinar a mi bebé. Cuando la doctora examinó a mi bebé, dijo, mamá, ¿realmente hay algo con tu bebé? Dijo que en el hospital no había cirujano en ese momento pero que iba a hablar con un cirujano pediátrico para que viniera a examinarla. Después de como 1 hora el cirujano pediátrico vino a examinar a mi bebé. El cirujano dijo, mira mamá, no tengo una noticia buena para darte. Voy a necesitar hacerle una radiografía solo para confirmar lo que ya tengo certeza, pero necesito mostrarte. Le hizo la radiografía. Cuando volvió dijo, mira, esto aquí, me mostró la radiografía. El intestino de tu bebé, en lugar de terminar en la colita, termina en el sistema urinario. Necesitamos transferirla ahora para hacerle una cirugía de emergencia. Si no, vas a perder a tu bebé. Va a usar colostomía por un tiempo. Me quedé sin reacción. Mi bebé yo había tenido una cesárea y esa cesárea fue complicada porque intenté inducir el parto.
Mi bebé fue transferida a otro hospital porque en el hospital donde estábamos no hacían ese tipo de cirugía. Él fue con ella. Ella hizo la cirugía, le pusieron la bolsita. Realmente casi la perdemos. Mi bebé necesitó ser transferida del hospital donde yo la tuve a otro hospital porque el hospital donde nació no tenía cómo hacer la cirugía, necesitaba una UTI neonatal y allá no había. Fue transferida. Yo no pude ir con ella porque estaba recién operada, mi cesárea fue una cesárea compleja. Él fue con el papá de ella y yo me quedé en el hospital. Al día siguiente mis papás llegaron, después tuve el alta y me fui a casa. Pero seguí sin poder estar con mi bebé, acompañando a mi bebé porque tuve una crisis de ansiedad por no estar con ella. Me sentía como una pésima mamá por no estar acompañando a mi hija en sus primeros momentos de vida. Tuve una crisis de tos, tosí bastante, mi cirugía se abrió toda. Tuve que volver al médico. Pasé como 12 días sin ver a mi hija porque no estaba ni pudiendo caminar porque la cirugía se abrió. Se abrió como 3 veces. Cuando empezaba a cerrar, tenía otra crisis de ansiedad, empezaba a toser, tosía, se abría. Nunca había tenido eso en mi vida. Hubo un día que le dije a mis papás, necesito ver a mi bebé. Fuimos a donde estaba ella, les pedí a mis papás que me dejaran quedarme esa noche con mi bebé. Me quedé yo y el papá de ella. Al otro día empeoré mucho, tuve que volver al hospital para que el doctor me viera, tuvo que drenar esa parte. Me quedé en casa. Hubo un momento en que mis papás necesitaron volver a mi pueblo y mi hermano no podía quedarse conmigo en la casa donde yo vivía. Entonces engañé a mi hermano y me fui al hospital. Mi papá dijo que no podía ir. El papá de mi bebé también dijo que no podía ir. No podía ir de verdad, pero estar al lado de mi bebé hablaba más alto. Dejé mi dolor de lado, dejé todo de lado, fui a quedarme con ella porque necesitaba estar con ella. Sentía que necesitaba amamantarla. Pasé como 3 días allá. Mi papá se enojó conmigo, pero para yo cuidar a mi bebé necesitaba estar bien. En ese momento solo quería estar al lado de mi bebé. En mi cabeza dije, para yo estar bien, mi bebé tiene que estar bien, entonces tengo que estar a su lado. Fui al hospital, me quedé con ella hasta que le dieron el alta. Le dieron el alta. En ese contexto de haber ido al hospital, de haber visto a mi ex cuidando a mi bebé, dije, wow, él cambió. Está siendo papá que dijo que sería porque no se separó de mi bebé ni un minuto. Empecé a admirarlo. El sentimiento empezó a florecer otra vez por él en esa situación de mi bebé, de él cuidando a mi bebé, del también preocupado por mí, por cómo estaba yo. Tuvimos el alta. Los primeros días él siguió como estaba siendo en el hospital. Pero después empezamos a necesitar buscar otros médicos. Buscamos el primer médico, el primer ortopedista para ver su piernita. Cuando fuimos a llevarla al ortopedista, nos dijo, tu bebé tiene la enfermedad X. Habló de una enfermedad bien rápido. Le dije, ¿qué enfermedad es esa? Tu bebé tiene hemimelia. ¿Qué significa eso? Significa que hay que amputar su pierna. Me quedé helada, sin piso. Dije que iba a buscar otro médico. Empezaron las peleas con él porque él dijo que ese médico era un buen médico y que necesitaba escucharlo. Yo dije que no iba a escuchar a un médico que decía que la pierna de mi bebé tenía que ser amputada. Y ahí él ya empezó a ser la persona que era antes de que mi bebé naciera. Música. Empecé a ver que estaba escondiendo mucho el celular, noté que estaba teniendo otras conversas. Empezamos a pelear mucho porque cuando necesitaba hacer algo con mi bebé, empezamos a buscar un programa que da bolsas de colostomía, empezamos a buscar otros médicos. Él quería que mi bebé fuera envuelta en una sábana, haciendo un capullo para que nadie la viera. Peleábamos mucho. Por más que hiciera calor, él quería envolver a mi bebé para que nadie la viera. Yo discutía. Él decía que era porque la gente iba a preguntar y a él no le gustaba hablar de eso. Las peleas empezaron. Cuando mi bebé cumplió 3 meses, él simplemente consiguió un trabajo para estar viajando. Consiguió un trabajo en una empresa de transporte para estar 15 días viajando y solo 2 días en casa. O sea, él dejó. Fue la primera vez que dejó la responsabilidad sobre mí. Yo me quedé con todo. En eso mi bebé yo ya había buscado otro médico, otro ortopedista. Él dijo, mira, tu bebé tiene hemimelia, es una enfermedad rarísima. No vamos a necesitar amputar su piernita, pero va a ser un tratamiento muy largo, es doloroso. Vas a sufrir, tu bebé va a sufrir, pero existe tratamiento. Si quieres, vamos a hacer ese tratamiento. Dije, entonces quiero. Empezó el tratamiento de mi bebé. La primera etapa del tratamiento fue ponerle un yesito. Cuando mi bebé se puso el primer yeso, yo estaba sola porque él ya había empezado ese nuevo trabajo. Fue muy doloroso para mi bebé porque tuvieron que jalar su piecito, ponerle el yeso.
Pasé 3 días sin dormir con mi bebé en brazos. Cuando llegó le dije, mira, no fue un buen momento para que te fueras a trabajar fuera porque había cuidados de la bebé que hacer. Para mí estaba siendo muy pesado todo esto sola. Y él, no, el papel de la mamá es ese. ¿Quién haría el Mateo? El papel del papá es otro, el papel del papá es otro. Entonces tú arréglate. Empecé el tratamiento de mi bebé sola, buscar fisioterapias, cambiar el yeso. Cuando fue febrero, mi cumpleaños es a principios de febrero. Mi cumpleaños fue sábado y ese sábado él estaba en casa. Unos días antes a mi bebé se le había caído el yesito. Le dije, ya que vas a estar en casa el día de mi cumpleaños y mi bebé va a estar sin el yesito, vamos a aprovechar y la llevamos a la playa porque cuando le pongan el yeso va a pasar un tiempo sin poder ir al mar, sin poder entrar al agua. Él con cara fea. Vamos. En eso yo ya había empezado desde unas semanas atrás a tener crisis de vesícula, tenía piedras en la vesícula, tenía crisis de gastritis. Estaba con mucha náusea, con mucho dolor de panza. Pero fui obligada a dejar mi dolor de lado porque tenía que cuidar a mi bebé y no había otra opción. Fuimos a la playa. El día de mi cumpleaños él llamó a un colega. Cuando llegamos a la playa, el amigo le dijo, ¿no vas a meterte al agua? Dije, no, yo no. Vine aquí para que mi bebé se meta al agua porque va a pasar un tiempo sin poder hacerlo. ¿Por qué no te metes? No, solo estoy mareada, no me siento muy bien, tengo dolor de cabeza. Solo vine por mi bebé. El papá de mi bebé, el día de mi cumpleaños, me dio un regalo. Abrió la boca y dijo, ya que vives quejándote de que te duele la panza, de que andas mareada, de que esto y lo otro, nunca estás bien, ¿por qué no te matas de una vez? Si te mueres, si te matas, vas a dejar de sentir todo eso. El día de mi cumpleaños me dijo eso. Hasta el amigo de él se quedó en shock. ¿Cómo le dices algo así a tu esposa, a la mamá de tu hija, el día de su cumpleaños? Ah, es broma. Y empezó a reírse. Después de eso, al día siguiente se fue. Cuando volvía del trabajo, cuando llegaba del trabajo, pasaba 2 días en casa pero con cara fea, casi ni cargaba a mi bebé. Yo angustiada, queriendo salir de esa realidad pero al mismo tiempo saboteándome por querer que mi bebé tuviera lo que yo tuve. Un papá, una figura paterna. No voy a aguantar esto porque mi bebé ya pasó por tantas cosas, pasa por tantas cosas, va a pasar por tantas cosas. Entonces un papá tiene que tener. Por lo menos un papá va a tener. Cuando fue marzo, en un día libre del que estaba en casa, mi bebé empezó a respirar diferente. Mi bebé ya tiene una respiración diferente por las malformaciones que tiene. Pero la respiración estaba mucho más difícil. Dije, mira, no está bien. Vamos a llevarla a la emergencia. La llevé a la emergencia. Cuando llegamos fue diagnosticada con bronquiolitis. Como tenía todo el problema de malformación, los problemas de salud que ya tenía, pensaron mejor ponerla en la UTI. Él dijo que con 2 días en UTI ya estaría bien. Yo hablando con el doctor dijo, mira, ya solicitaste la cirugía de transición para separar el intestino del sistema urinario. Dije, sí, solicité pero el seguro la negó. Mira, si quieres, la solicitamos aquí desde la UTI porque así va a ser más fácil. Ah, entonces quiero. La solicitó, la liberaron, empezaron a hacer los preoperatorios. Ninguno de esos preoperatorios sospecharon que tenía la aorta duplicada. Fueron a hacer otro examen y en ese otro examen agarró una neumonía hospitalaria. En eso el papá de ella ya no estaba en la Ciudad de México. Estaba en la Ciudad de México el día que ella se internó. Al otro día ya se había ido a viajar. El día que mi bebé se internó hasta ese día fue exactamente una semana. Sería más o menos el día que él iba a llegar. Cuando ella tuvo complicaciones, le hablé, le dije, mira, está pasando algo con mi bebé. Tuvo complicaciones, no está bien. Ven para acá. No, voy a resolver esto, resolver aquello, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ya voy. Eso fue un jueves de Semana Santa. Y no fue. Cuando fue viernes de Semana Santa, le hablé de nuevo. Mira, tu hija tuvo complicaciones de nuevo, no está bien. Necesitas venir para acá. Ah. Iba a ir pero ahora ya no voy porque yo soy papá y yo sé lo que un papá debe hacer por un hijo. No necesitas estar diciéndome mis obligaciones. Ya no voy y ya. Mi querida indignada. ¿Cómo es posible que tu hija esté pasando por esto? Se enojó, empezó a decirme un montón de cosas. Al final de la tarde me compartió un viaje de Uber. Dije, ah, creo que viene porque compartió este viaje conmigo.
Es para cuando esté llegando yo sepa, para salir para que él pueda entrar a la UTI. Cuando hice clic en el link para seguir el viaje, era un viaje que salía de la casa donde vivíamos, paraba en una dirección determinada y la dirección final era un motel. O sea, mi bebé con complicaciones, yo con mi bebé en la UTI, mi bebé muy mal. Él no fue a ver a mi bebé pero tuvo la capacidad de compartir un viaje de él saliendo de la casa donde vivíamos, recogiendo a alguien y yendo a un motel. Le respondí, le dije, mira, ¿cómo tienes el valor de hacer algo así? Ah no, fue un error, no sé qué. Intentó dar una disculpa. Pero ahí hablé con mi papá, le dije, papá, acaba de pasar esto. ¿Quieres que vaya mañana? Saco las cosas de la casa de esa persona y las pongo en casa de tu hermano. Dije, ¿qué? Mi papá vino al día siguiente, hizo mi mudanza, llevó mis cosas a casa de mi hermano. Y mi bebé empeorando. El día siguiente de mi mudanza sonó una alarma en uno de los aparatos de la UTI que nunca había visto. Yo soy del área de salud, trabajo en un laboratorio, pero nunca imaginé todo ese escenario, que un bebé pudiera pasar por todo aquello. La técnica de enfermería que estaba cuidando a mi bebé miró esos parámetros y dijo algo que estaba pasando. Le dije, ¿qué es eso? No, voy a llamar a la doctora. Llamó a la doctora. La doctora miró. Me sacaron de la UTI, me jalaron. Mamá, necesitas salir, tu bebé no está bien. Ahorita te lo vemos. Literalmente me sacaron gelando. Como una hora después me llamaron. Cuando vi a mi bebé tuve un shock porque estaba intubada, en prono, con la pancita para abajo, llena de medicación, llena de aparatos. Nunca había visto eso en mi vida. Me quedé sin entender. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi bebé? Mira, tu bebé está con Sara. Es una de las neumonías más graves que hay. Necesitó ser sedada, está con una dosis grande de medicación y no sé si va a vivir. Me quedé en shock. Le hablé al papá de ella, le dije, mira, está pasando esto y esto y esto. Y me dijo que era mentira mía, que estaba mintiendo para llamar su atención. Pasó casi un mes para ver a mi bebé. Mi bebé estuvo respirando 100% por el aparato. Estuvo sedada. Incluso respirando 100% por el aparato, su saturación no pasaba del 84%, que ya es baja. Mi bebé empezó a hincharse mucho. Dije, le hablé porque una me dijo, cada día alguna doctora llegaba y me decía que no creían que mi bebé pasara ese día. Mi bebé tuvo complicaciones, estaba muy hinchada. La doctora, mira mamá, sé que ya intubamos 2 veces, pero el corazón de tu bebé está muy cansadito, muy cansadito. Está toda hinchada, no creo que aguante. Le hablé. Me dijo que era mentira mía otra vez. Le tomé una foto, se la mostré. Hasta entonces él llegó allá. Llegó desesperado. Cuando llegó, mi bebé empeoró. Necesitamos salir de la UTI. Cuando las doctoras lograron estabilizarla, cuando volvimos, mi bebé estaba saturando 86. Cuando él empezó a hablar con mi bebé, de 86 empezó a saturar 92. Fue esa alegría. Él empezó a hablar con mi bebé, empezó a pedir perdón a mí, a mi bebé. Dijo que iba a cambiar. Dijo que iba a salir del trabajo para poder cuidarnos. Literalmente salió del trabajo pero no hizo nada. Después que salió del trabajo, dijo que iba a turnarse conmigo para que yo pudiera descansar porque hasta entonces yo llevaba más de un mes sin ver el cielo. Ni salía de la UTI, me quedaba en la UTI todo el tiempo. Fue algunas veces al hospital. Se quedó con mi bebé como una horita. Peleábamos mucho porque en el contexto de la UTI yo todavía estaba teniendo muchas crisis de vesícula, de gastritis y también estaba teniendo crisis de laberintitis por el contexto que estaba viviendo. Había veces que sentía tanto dolor que no podía ni respirar. Cuando le hablaba, ven a quedarte con mi bebé para que yo pueda ir a la emergencia, tomar medicación, tengo mucho dolor, no estoy aguantando. Me decía, eres muy débil, eres muy débil. Una mamá cuando está con su hija aguanta el dolor y se queda con su hija. Y era siempre así. Una vez él estaba libre. Dijo, mira, voy a ir a quedarme con mi bebé. Dije bien porque necesito ropa limpia, necesito ir a casa a traer ropa limpia, lavar la ropa sucia porque hasta entonces mi hermano o mi papá me llevaba la ropa. Él fue al hospital y yo fui a casa a lavar la ropa, a traer ropa limpia. Cuando llegué a casa, me llama, me dice, mira, la saturación bajó. No, pero siempre que baja un poquito después sube. No, el aparato se puso en ceros. Ceros de latidos, ceros de saturación, ceros de todo. La están reanimando aquí. Entré en desesperación, volví al hospital. Cuando llegué al hospital ya habían logrado estabilizar a mi bebé. Otra vez,
Después de ver toda esa situación, pidió perdón a mí, pidió perdón a su hija. Dijo que iba a cuidarnos. Eso, pasó una semana, fue el domingo, pasó una semana todos los días preguntando por mi bebé. Después de eso desapareció. Después de un tiempo mi bebé tuvo el alta. Me fui a casa de mi hermano donde estaban mis cosas. Él solo fue a ver a mi bebé un mes después. Después que la vio, pidió volver porque quería a su hija, quería a su esposa, quería a su familia. Contra la voluntad de mis papás volví. Todas las veces que volví, Volví. él pasó un tiempo bueno, siendo el papá que dijo que sería otra vez. Me llevaba a ella y a mí a las fisioterapias porque por ese problema respiratorio, por la neumonía, se quedó con problema respiratorio. Tenía que hacer fisioterapia respiratoria. Llevó algunas veces, poquísimas veces, máximo como 4 veces. Después empezó de nuevo. Cuando lo llamaba para ir a llevar a fisioterapia, decía que no iba, que no sé qué. Me dijo, mira, voy a comprar un carro. El carro va a ser caro pero va a ser bueno porque estamos gastando mucho en Uber. Mira, compra el carro porque yo asumo todos los gastos de la casa, asumo los gastos del carro. Está bien. Compró un carro. Yo fui, pagué porque como mi bebé es PCD, persona con discapacidad, tiene derecho a algunas exenciones. Fui, pagué las exenciones, pagué una tarifa para hacer la pericia para tener derecho a las exenciones. Conseguimos las exenciones de Sofía. Cuando empezamos a buscar al médico de ortopedia que empezó el tratamiento, sabíamos porque ya habíamos buscado que el tratamiento de Sofía era un tratamiento caro, carísimo. Cada cirugía arriba de 200,000 pesos, 300,000 pesos. Empezamos a buscar los derechos de Sofía para poder juntar dinero, para poder hacer su cirugía. Conseguimos y ese dinero quedó bajo responsabilidad de él. Todas las veces que preguntaba, ¿cuánto hay en la cuenta? No sé qué. Me decía que no tenía derecho de ver, que la responsabilidad es suya, que el mío es de cuidado, el suyo es responsabilidad financiera, que es responsable de ella, entonces tiene que administrar. Cuando empecé a llamarlo para que nos llevara en el carro que había comprado con el objetivo de los beneficios de Sofía, para llevarla a terapia, para llevarla al médico, a exámenes, decía que no podía. No puedo porque voy a hacer esto. No puedo porque mamá, no puedo porque papá, no puedo porque no estoy bien. Yo criticándolo por eso porque compró un carro con la finalidad X y no se usaba para eso. Cuando fue en diciembre de 2023, vi otro mensaje de él con otra mujer. Él decía, contando su versión, que estaba harto de tener una hija especial, que era muy cansado, es un peso muy grande tener una hija especial, que pasó más de 100 días en la UTI con mi hija. Cuando vi esa conversación, fui y hablé con la mujer, me identifiqué. Ella dijo, no, él me dijo esto y esto y esto. Ya nos estábamos programando para pasar la Navidad no sé dónde, el Año Nuevo no sé dónde. ¿Cómo? Ese día, esa noche desperté, le dije, mira, ¿qué historia es esta? Empezó a querer poner la culpa en mí. Ah, porque si no hubieras buscado, porque si no hubieras buscado no habrías visto, porque soy hombre y estoy muy cansado de esta vida, de tener una hija así, cansado de tener que estar llevándola a cosas. Pero no la llevas. No, pero es que no sé qué. Siempre agarrando su culpa y transfiriéndola a mí. Un día después que vi todo ese mensaje de él con esa otra persona fue un día que iba a recoger las solicitudes de la cirugía de mi bebé porque no había hecho la cirugía en el hospital donde agarró la neumonía, pasó 100 días en la UTI. Después tuvo que pasar un tiempo recuperándose porque se quedó muy frágil, no iba a poder pasar por la cirugía. Esperamos 6 meses para poder correr detrás de la cirugía de nuevo. Un día que iba a recoger la solicitud de la cirugía, le dije, oye, vamos. ¿Nos vas a llevar? Voy, órale. Ahí yo ya me había prometido que ver una conversación de él con otra persona ya no me iba a afectar, que no iba a pedir más que nos llevara a las terapias. Porque hubo un momento de la internación de mi bebé que hice una promesa para ella diciendo que iba a aguantar estar con el papá de ella hasta hacer las cirugías porque ella iba a tener a su lado en el momento que más necesitara al papá y a la mamá. Cuando eso pasó, dije en mi cabeza, ya no voy a pedir nada de él. Voy a esperar a que mi bebé termine los tratamientos, las cirugías y después me separo. Así voy a estar tranquila en mi cabeza, en mi corazón. Voy a haber hecho mi parte. Fui, recogí la solicitud y todo. Cuando llegué a casa quiso hablar conmigo pero no le di importancia. Me quedé en casa con él como si no existiera otra persona. Se quedaba intentando hablar conmigo y yo no hablaba. Respondía lo máximo posible. Ya no hacía el esfuerzo de que fuera conmigo y con mi bebé a las terapias, a los exámenes. Cuando fue cerca de fin de año,
de 2023, cerca de Navidad y Año Nuevo, me dijo, ¿vas a llevar a nuestra hija a terapia? Dije sí. Me dijo, yo las llevo. No, no necesitas. No, las llevo. Está bien. Cuando fuimos a entrar al carro, bajamos una escalita que había de la casa de sus papás. Se paró e hizo así. Mira, Katá, hice una promesa, hablé mucho con Dios, hice una promesa y a partir de ahora voy a ser un papá diferente, voy a ser un esposo diferente. Voy a hacer todo lo que tú y mi bebé necesitan. Pero ese año cada vez, porque él ya había hecho esas promesas otras veces. Solo dejé que pasara, pero empezó a cambiar. O sea, no cambiar sino a agarrar el personaje. Cuando quería ser el buen papá, el buen esposo, lo era, pero no conseguía sostenerlo por mucho tiempo. Empezó a ir con nosotras a las terapias, a quedarse un poco más con mi bebé. Cuando llegó cerca de mi cumpleaños de nuevo, me quedé toda traumatizada porque el año pasado, el año anterior, él había dicho aquello. Ese año cuando cumplí 33 años fue todo diferente. Salimos con los amigos. Incluso una amiga me dijo, es tan bonito verlos juntos. Quisiera que mi familia fuera como la de ustedes. Qué interesante, ¿no? Siempre el drama del otro es más verde. ¿Será que está cambiando? No, creo que está cambiando. Completé años el fin de semana antes de carnaval. El fin de semana siguiente fue fin de semana de carnaval. Fuimos a casa de un amigo de él. Fue muy padre. Jugando con Sofía. Todo estaba perfecto. Hasta que un día nos despertamos. Cuando él agarró el celular para ver la hora a la que íbamos con mi bebé a la terapia, vi que había un mensaje de alguien con esos emojis de corazoncitos en los ojos. Dije, ¿quién es esa persona? Ah, porque empezó a trabajar como Uber, fue una pasajera que agarré, es una señora rica de Sao Paulo que vino a trabajar aquí. Me dijo que estaba necesitando un chofer de confianza porque siempre está aquí, siempre anda con dinero. Necesitaba a alguien de confianza. Preguntó si yo podía hacer los viajes para ella. Para mí sería bueno porque sería un extra. Para mí todo ok. Pero a partir de ahí volvió a ser lo que era. O sea, no volvió a ser lo que era, pero la máscara empezó a caerse nuevamente. No querer ir conmigo, ir con Sofía a las terapias, no querer dejarme, siempre tenía algo más importante para hacer. Cuando empecé a quejarme de nuevo, me dijo, pero tengo una amiga que me dijo que si no te separas de mí, ningún juez me va a obligar a llevar a mi bebé a terapia. El juez me va a obligar cada 15 días a pasar la tarde del domingo conmigo. Porque mi amiga dijo que si fueras mi esposa de verdad, como no estás trabajando, cuidarías a mi mamá y no necesitaría pagar a alguien para quedarse con mi mamá. Siempre aventando esas conversaciones, que una amiga, que esto, que aquello. Hasta que un día yo estaba en casa sola con mi bebé y mi bebé de la nada dejó de respirar. Cuando mi bebé dejó de respirar, ni le hablé. A lo primero pedí un Uber, llamé, pedí un Uber. Cuando pedí un Uber empecé a llamarlo. Pedir un Uber. Mi intención era llevar a mi bebé al hospital donde hacía los tratamientos, pero como estaba lejos de mi casa, tuve miedo de no llegar a tiempo. Le dije al chofer, para en cualquier hospital. Paró en el primer hospital. Cuando llegué ni pude hacer el registro de mi bebé. Estaba muy nerviosa. Solo podía decir que mi bebé no estaba respirando. Mi bebé no estaba respirando. Después solo hice el registro de mi bebé después que fue atendida. Atendieron a mi bebé. Mi bebé tuvo que recibir nebulizaciones de adrenalina, de salbutamol para poder abrir su vía aérea. Al principio iba llamando al papá. Ese día le hablé más de 70 veces y no contestó. Después que mi bebé tuvo el alta de la emergencia, llegué a casa. Llegué con una lista enorme de medicamentos. Llegué, le di la medicación para que fuera a comprarla. Dijo que no iba, que la bebé era mía, que si yo quería que mi bebé estuviera bien, que yo comprara. Le dije, mira, tienes dinero de mi bebé en tu cuenta. Si no compras los medicamentos de ella hasta tal hora, voy a la policía. Después de un tiempo llegó, el repartidor de la farmacia tocó la puerta. Él salió, agarró a mi bebé en brazos, salió a abrir la puerta, a recoger los medicamentos y volvió. Cuando volvió, tenía una bolsita muy pequeña. No tiene sentido la cantidad de medicamento que el doctor recetó para esta bolsita. Pero me quedé callada. No pasaron 2 minutos y empecé a no poder respirar porque llegué oliendo el olor del Vic Vaporub. Esto es olor de Vic. Cuando miré, le había puesto Vic a mi bebé, en la frente, en la nariz, en el pecho, en la espalda. Le había amarrado una pañoleta en el cuello. En lo quisai. Agarré a mi bebé, agarré el Vic, se lo aventé al papá de mi bebé. Agarré a mi bebé, la puse debajo de la regadera para quitarle esa medicación.
Mi bebé ya no estaba pudiendo respirar. Cuando le puso el Vic, mi bebé estaba sin. Fue angustiante ver aquello. En eso nos separamos. Música. Ya no hubo forma de seguir compartiendo el mismo techo con esa persona. En verdad ya no había forma, pero yo con mi sentimiento de sabotaje, me estaba saboteando todo el tiempo. Mi bebé necesita un papá. Mi bebé había hecho una promesa. Necesito cumplir esa promesa a mi bebé de tener un papá presente hasta sus cirugías. Dije, no, ya no tengo forma de estar aquí. Estoy poniendo la vida de mi bebé en riesgo. Volví a casa de mi hermano. En ese contexto fue pésimo porque mi bebé ya estaba acostumbrada a que todos los días despertábamos juntos, dormía con nosotros. Eso le hizo muy mal a mi bebé. Mi bebé empezó a tener actitudes de automutilación, jalándose las pestañas, mordiéndose los labios, jalándose los pelos de las cejas, llorar todo el tiempo de madrugada. Y él veía a mi bebé. No quería pagar pensión. Yo lo amenazaba, si no vas a pagar pensión, te voy a meter a la justicia. ¿Dónde está el dinero de mi bebé? Y él siempre, porque no tienes derecho al dinero de mi bebé. El dinero de mi bebé es mi responsabilidad. Yo empecé, en eso ya había hecho otro seguro de salud para mi bebé porque el plan que tenía no estaba liberando nada. Había hecho otro seguro de salud, ya había corrido detrás de otro equipo médico para hacer la cirugía de la colostomía de mi bebé. Investigando sobre el tratamiento de ella, investigando al médico, metí a un abogado. Cuando fue en julio, a finales de junio de 2024, el papá me mandó un mensaje. Mira, surgió una oportunidad para mí en Los Ángeles y me voy a ir a vivir allá. Voy para allá, voy a pasar 30 días allá para ver si sale bien. Le dije, no, ¿cómo vas a hacer eso? Yo estoy volviendo a trabajar. Habíamos acordado que ibas a quedarte con ella para que yo pudiera trabajar. Como no trabajo todos los días, trabajo 2 días a la semana. Dijiste que ibas a hacer eso. ¿Cómo voy a hacer ahora? No, tengo que revivir mi vida, tengo que hacer esto. Y se fue a Los Ángeles. Después de unos días allá me llama diciendo que la situación no estaba fácil, que hasta falta de alimento estaba pasando. Me dijo, mira, tengo 2 plátanos ahora. Es hora del almuerzo y no quiero comer uno ahora porque puede ser que me dé más hambre más tarde, entonces voy a esperar. Ese día me quedé mal porque dije, Dios mío, yo estaba almorzando y el papá de mi bebé está pasando hambre. ¿Cómo es esto? Me sentí muy mal. Le dije, ¿por qué no vienes? No, porque me quedé sin dinero. Voy a agarrar un ride con un amigo mío. Va a venir a finales del mes. A finales de mes llegó. Llegó a finales de julio, se quedó agosto aquí, se quedó septiembre, pero siempre había un conflicto. Le pedía que recogiera las bolsas de colostomía, no podía. Nunca podía hacer nada porque él siempre tenía algo más importante que mi bebé. No podía llevar a mi bebé aunque estaba usando un carro que estaba a nombre de mi bebé, usando los beneficios de mi bebé. Nunca podía llevar a mi bebé. Logré programar la cirugía de mi bebé, la cirugía que tanto quería programar. Cuando logré programar, cuando pasaron los exámenes preoperatorios, le dije, mira, va a necesitar hacerse tal examen y ese examen va a necesitar sedación. Quiero que vayas conmigo porque cuando se seda un bebé se pone agitado. Otra vez, no voy porque tengo cosas más importantes que hacer. En eso desapareció. Su número desapareció, sin contacto ninguno. Intenté entrar en contacto con otras personas. Cuando intenté entrar en contacto con otras personas fue que descubrí toda la verdad. Estaba con la persona que era la persona que dijo que era una señora mayor, rica, de Los Ángeles. Estaba con esa persona. Ese día que dijo que tenía algo más importante, había viajado para pasar unos días en un resort usando el carro de mi bebé. El día que dijo que estaba pasando hambre era mentira. Estaba en Big Bear con ella, como en una luna de miel. La persona que me habló me contó todo. Mira, estaba contando miseria pero estaba viviendo una vida muy buena porque la persona con la que está hoy es una persona que tiene condiciones financieras y le está dando una vida X. Y él vive viajando. Todas las veces que dice que tiene algo más importante que hacer y no puede llevar a tu bebé a las cosas es porque está viajando, está haciendo esto, está haciendo aquello. En víspera de la cirugía de mi bebé se fue definitivamente a Los Ángeles. No lo podía creer porque él había ido a la consulta con la cirujana y la cirujana dijo, mira, esta cirugía es una cirugía extremadamente compleja. El postoperatorio es muy complejo. Tu bebé va a tener que pasar 21 días acostada de lado. No va a poder sentarse, no va a poder acostarse de frente, no va a poder acostarse boca abajo. Solo va a poder acostarse de lado. Son 21 días así. Va a ser una cirugía de alto riesgo, tiene muchos riesgos.
Mi quid anestesiada. ¿Cómo es que una persona tiene el valor de abandonar a su hija en esta situación? Fue en víspera. Hablé con la persona con la que estaba. Dije, no, creo que esta persona no sabe esta historia. Cuando hablé con ella le dije, sabes, sé de todo. Estar casado para mí nunca fue un impedimento. Va a ser el papá de tu bebé a distancia porque no hay ningún problema. No veo ninguna necesidad de que tu bebé esté a su lado en la cirugía. Puede estar mentalmente. Fueron barbaridades las que dijo. Se fue. La cirugía de mi bebé. Unos días antes intenté entrar en contacto con él para que por lo menos pagara la parte de la instrumentación de la cirugía. Y nada. La cirugía de mi bebé pasó. Mi bebé pasó 4 días internada, tuvo el alta. Después de una semana del alta, la cirugía de mi bebé se abrió toda. Tuvo que hacer la cirugía de nuevo. Fue una cirugía más compleja que la primera porque había muchos órganos que estaban infectados, había un absceso. El intestino de mi bebé drenó ese líquido para otros órganos. Fue una cirugía muy compleja. Mi bebé necesitó ir a la UTI de nuevo. Fui orientada a hablarle a él, aunque no respondiera, para después no estar alegando alienación parental. Le hablé, le dije, mira, está pasando esto y esto. La cirugía de mi bebé se abrió. Tuvieron que rehacerla, fue más compleja, está en la UTI. Agarró y me dijo, ¿estás viendo, Cata? ¿Cuánto es de Dios todo esto? Porque mientras yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida, viajando por todo Estados Unidos, conociendo nuevos lugares, teniendo nuevas experiencias, tú estás ahí con tu bebé sufriendo en un hospital. Me quedé sin reacción. ¿Cómo tienes el valor de decir algo así? Y desde el nacimiento de mi bebé, después del nacimiento de mi bebé cuando vinimos a casa, que tuvo la UTI, todo ese tiempo que estuvimos juntos, por varias veces siempre que peleábamos él decía, la suerte que saqué. Tengo una hija perfecta. Tengo una hija perfecta y tú eres tan mala, eres tan maldita que ni para hacer un bebé serviste. En ese momento de la UTI que estaba en la UTI con mi bebé, después de que su cirugía se abrió, dijo lo mismo. Dijo que era de Dios que estaba pasando, que yo estaba sufriendo con mi bebé, que era tan de Dios que todo estaba funcionando para él, no para mí. Yo estaba pasando por un momento malo y él siendo feliz. ¿Estás viendo? Tengo una hija perfecta. Mi hija tiene los 10 dedos. Tu bebé no, ni para hacer un bebé serviste. Ustedes saben que las personas que nacen con discapacidad son personas que eran personas muy malas que vinieron al mundo para sufrir. Y después que sufra mucho, se va a morir. Entonces ni va a llegar a los 10 años de vida. 7, 8 años ya se muere. Entonces no puedo engancharme con eso. Y de ahí no hablamos nada. Mi bebé pasó un tiempo en la UTI, tiempo internada. Después de la internación que fue para casa, ahí pasaron los 21 días sin poder sentarse, solo poder acostarse de lado. Empezó otra etapa de tratamiento que fue una etapa de dilatación del intestino. Cuando empezó esa etapa necesitábamos comprar una opción. Eran del 8 al 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eran 8 aparatos que necesitábamos comprar para hacer ese tratamiento. Le dije, mira, no hiciste tu parte en lo financiero de la instrumentación, no haces tu parte en los cuidados. Entonces esos aparatos los vas a tener que comprar. Compró un número 8. Cuando fui a cuestionarlo, mira, cada aparato solo va a pasar 15 días, entonces necesitas comprar luego el 9 porque para ya tener. Los compró por internet. Me dijo, no tengo dinero, no voy a gastar dinero. Cuando tu bebé sea grande, se resuelve ella. Déjala usando la colostomía. Cuando sea grande se resuelve ella. Compra los aparatos que necesite, vive su vida. Déjala pasar por todo esto porque sabes lo complejo que es el uso de una colostomía. ¿Prefieres que se quede usando la colostomía o tener que comprar algo que comprarías con el dinero que gastas en tonterías? Es mejor, déjala que se resuelva, déjala que se resuelva. Y para mí fue otro shock porque me quedaba con la sensación de que todo lo malo ya había salido de su boca. Pero me equivocaba. Compré los aparatos porque si no compraba los aparatos, si no hacía ese tratamiento en casa, tendría que rehacer la cirugía. Mi bebé hizo ese tratamiento. Después que terminó ese tratamiento fue la hora de cerrar la colostomía. Cuando cerró la colostomía, le avisé de nuevo. Va a cerrar la colostomía, necesito el dinero de la instrumentación. Me quedé muy feliz cuando logré que mi bebé cerrara, que mi bebé consiguiera la liberación de la cirugía porque tengo 2 grandes sueños en mi vida que en la balanza son iguales, que mi bebé dejara de usar la colostomía y que mi bebé caminara con sus 2 piernitas.
Son mis grandes sueños, son 2 sueños que son uno solo y es enorme. Estaba muy feliz por eso, pero él dijo que no iba a pagar, que estaba sin dinero, siempre con la misma situación. Lo amenacé de ponerle eso en la justicia porque ya teníamos un proceso de la pensión y todo, pero él faltó a la audiencia. Le dije, va a haber otra audiencia, voy a anexar todos esos gastos porque no estás colaborando en nada. No, está bien, voy a pagar. Pagó dividido en un montón de veces. Mi bebé hizo la cirugía, cerró la colostomía. Pasó como 3 días internada. Después que cerró la colostomía, tuvo el alta. Cuando llegó a casa, al día siguiente tuvo complicaciones. Suelo decir a las personas que mi bebé le gusta probar mi corazón porque cada cirugía que hizo tuvo complicaciones. Tuvo que faltar. Cuando volvió la cirugía era más grave que la primera. Mi bebé, un día después del alta tuvo complicaciones, volvió a la emergencia. Después de varios exámenes la doctora dijo, mira, voy a tener que abrirla nuevamente. Prefiero pecar por exceso que dejar pasar algo. No sé qué está pasando con ella, qué está pasando tan mal, pero voy a abrir. Cuando abramos puede ser que no haya nada, puede ser que haya pasado algo y necesite volver a la colostomía. Entré en desesperación por imaginar que aquello iba a ser parte de nuestra vida de nuevo. Hoy, después de un tiempo, veo la colostomía como la salvadora de la vida de mi bebé. Pero no era algo que quería que ella viviera con aquello porque quiero que mi bebé tenga una vida más cercana a la normalidad. Por más que tenga conciencia de que en varios momentos la colostomía salvó la vida de mi bebé, no quería que mi bebé se quedara la vida toda con ese dispositivo, con la bolsita. Quería que tuviera una vida más cercana a la normalidad. Cuando ella dijo, mira, probablemente vuelva a usar la colostomía, entré en desesperación. Gracias a Dios cuando abrió dijo que había una parte del intestino que estaba infectada, que la quitó y que iba a dar otra chance. Mira, voy a dar una chance nuevamente. Fue a la UTI. Le avisé al papá de ella que iba a la UTI. Todo. Vio el mensaje y respondió una semana después. Ah, pero está bien, ¿verdad? Y no preguntó nada más. Después de un tiempo mi bebé pasó un tiempo internada. Después de un tiempo mi bebé volvió a casa. No sé qué pasó con el papá de ella. Creo que la conciencia le pesó. Me llamó diciendo que estaba necesitando hablar con su hija, ver a su hija. Hizo una videollamada, vio a mi bebé. Después empezó a llorar diciendo que se había arrepentido de las cosas que había hecho pero que para él estaba siendo muy difícil la vida que llevaba, que la persona con la que estaba, fue cuando dijo todas aquellas frases que decía, que no necesitaba quedarse con mi bebé, el juez nunca lo iba a obligar a llevarla a terapia, que yo para ser su esposa de verdad debía cuidar a su mamá, que esto que aquello. Fue cuando dijo que fue ella quien lo dijo. Ella le dijo que necesitaba ser feliz. En la época que estábamos casados, que necesitaba ser feliz, que para ser feliz tendría que rentar su casa, porque vivíamos en su casa, que rentara la casa y que se fuera a vivir con ella. Porque viviendo con ella, iba a tener el dinero del alquiler, iba a tener el dinero de su trabajo y ella aún lo iba a ayudar. Entonces iba a estar muy bien financieramente hablando. Dijo que fue en ese contexto. No estoy poniendo la culpa en ella, muy por el contrario. La culpa es personal de él porque quien es el papá de mi bebé es él. Pero me quedo pensando cómo es que una persona que es mujer, mamá, tiene el valor de decir algo así y decir las cosas que me dijo, que mi bebé no necesitaba papá. En ese contexto de la cirugía de mi bebé me enteré que quería ponerme en la justicia alegando insanidad mental. Ella iba a contratar un abogado para ponerme en la justicia alegando que soy insana, que estaba viendo la situación de modo diferente y que yo lo estaba perjudicando. No sé si ese proceso llegó adelante porque nunca llegó citación para mí, pero una persona me contó eso. Que había comentado con algunos amigos de él esa cuestión, que se estaba sintiendo psicológicamente mal por no estar cerca de su hija y la culpa era mía. Y esa persona que está con él, si es una persona entendida de ley, es una persona madura, estaba incentivándolo a ponerme un proceso alegando que soy insana. Música. Mi bebé pasó por esas 2 cirugías. Gracias a Dios empezó a hacer su evacuación de forma natural. Y empezó porque las mamás atípicas ganamos una batalla ya viendo otra. Mi bebé terminó el tratamiento, ese tratamiento del intestino y yo ya corriendo detrás de la cirugía de la pierna. Corrimos detrás de la cirugía, gracias a Dios fue liberada, fue realizada. Más una vez mi bebé probando mi cabeza y mi corazón. Cuando terminó la cirugía de la pierna tuvo complicaciones, tuvo un broncoespasmo, un espasmo laríngeo. Necesitó ir a la UTI, pasó como 6 días o fueron 5 días de UTI por ese problema respiratorio. Pasó casi un mes internada. En ningún momento,
incluso sabiendo del procedimiento de la cirugía, porque siempre hice el esfuerzo de decir todo lo que está pasando para después no decir que oculto, que escondo la vida de mi bebé, siempre en todos los momentos dejé claro. Mira, va a pasar esto, esto y esto. No estoy diciendo tipo, mira, está así porque creo que él, aunque creo que también debería buscar saber cómo van a ser los procedimientos, los tratamientos, pero en fin. Incluso sabiendo del tratamiento, de la cirugía, de la complejidad, de todo, que siempre fue muy consciente de eso, no preguntó por mi bebé en ningún momento. El 9 de septiembre hubo una audiencia, pero en la audiencia no compareció otra vez. Segunda audiencia que no comparece. Hasta estaba con la Defensoría Pública y la defensora dijo que no consiguió entrar en contacto con él. Está medio desaparecido, incomunicable, por lo menos para nosotros respecto a mi bebé. Después de la audiencia vino a depositar el dinero de la pensión de mi bebé. Otra vez cobré porque hasta hoy está con los documentos del carro que es de mi bebé. Está sobre la responsabilidad de dinero de mi bebé que debía haber pasado para mí. Hay una orden judicial de eso y todavía no pasó. Cuando la última vez que depositó la pensión de mi bebé me escribió, preguntó por ella, dijo, mira, la cirugía fue hecha. No. Dije, fue. Vi una foto de ella. Está hermosa, se parece mucho a mí. No creo que se parece a mí. Empezó, no sé por qué vives diciendo que mi bebé no se parece a mí, no sé qué. Vives diciendo que abandoné a mi bebé, que esto, que aquello. Le dije, pero sí abandonaste a tu bebé. No estoy siendo el papá de mi bebé, pero hago de todo para estar presente en la vida del hijo de la persona con la que estoy. Lo llevo a la escuela, paseo con él, hablo con él, es muy mi amigo. Dije, Dios mío. ¿Cómo tienes el valor de decir que dejaste de ser papá de tu bebé para ser papá de otro niño que no tiene nada que ver contigo? Se enojó. Dijo que un día mi bebé va a tener orgullo de las actitudes de él. ¿Y qué actitud de orgullo es esa? No sé. Porque todo lo que hizo, habló de mi bebé, contra mí, no sé qué se tiene ahí de tener orgullo. Me bloqueó después de eso cuando cuestioné eso. ¿Cómo es que tienes el valor de ser papá de otro niño y para tu bebé, está en la UTI? Ni preguntas cómo está. Hizo cirugía. Ni preguntas cómo está. Debes pensión, debe algunos meses de pensión del año pasado que todavía no fue pagado, que tampoco consiguen localizarlo porque no tiene dirección, los números del no contesta. Una persona incomunicada de verdad. Hoy logro ver esta historia de una forma diferente. Cuando nos abandonó, cuando en las vísperas de la cirugía, de la primera cirugía de mi bebé, él y la persona con la que está dijeron que no había necesidad de que mi bebé tuviera al papá cerca, decidí que ahí sería el fin de todo. Que esa persona para mí ya no existía. Empecé a enfocarme solo en mi bebé. También paré para analizar algo que era tan obvio y que no conseguía ver, que el miedo que tuve de enfrentar todo lo que enfrenté con mi bebé, todo lo que iba a enfrentar con mi bebé, cirugía, posquirúrgico, ya lo había enfrentado antes. Ya cuidaba a mi bebé sola, ya iba a terapia sola, pasé la UTI todita sola. Me acuerdo que cuando quería hablar algo de la UTI con él me decían que una mamá de UTI pasa un tiempo traumatizada. Y creo que sí porque ya han pasado 2 años de eso de Sofía y todavía no consigo digerir todo lo que vivía ahí. Entonces todas las veces que decía que quería hablar sobre algo de la UTI, él decía, eres muy débil. Eres muy débil. Todo lo que hiciste por tu bebé es lo que una mamá puede hacer. Porque todo lo que hiciste es lo que una mamá hace. Fue tu obligación. No hiciste más que tu obligación. Del lado que yo hice, no hiciste más. Eres débil porque no aguantaste. No aguantaste porque te vi enferma, porque esto, porque aquello. Toda esa habla del me hizo tener miedo. Me hizo crear ese miedo de enfrentar más cosas sola. Pero cuando se fue, cuando vino la cirugía de Sofía, cuando vino la primera complicación de ella, dije, Dios mío, yo tenía miedo de enfrentar esto pero ya enfrentaba esto antes. Ya pasé por todo esto. Solo yo no lo noté porque de forma voluntaria. No sé explicar, dejé que esa persona pusiera en mi cabeza que no era capaz de hacer lo que ya hacía. Porque decía que no era capaz de hacer algo que ya hacía. Dije, no, ya hacía todo esto y ya pasé por todo esto sola. Entonces tengo que enfocarme, yo y mi bebé, apenas yo y mi bebé. Voy a hacer mi parte, voy a hacer las responsabilidades, voy a hacer la responsabilidad de él. Está siendo muy pesado, está siendo muy desafiante. Fue y es muy desafiante tener que vivir ese mundo atípico sola, pero lo logramos. Uno de mis motivos de haber venido a dar este testimonio, a contar un poco de mi historia, es porque sé que desafortunadamente existen innúmeras Catalinas, existen innúmeras mamás de familias monoparentales atípicas que pasan por lo que yo paso.
Son más del 75% de familias atípicas siendo comandadas por mamás porque los papás abandonan. Entonces lo que me motivó a venir aquí es para decir que por más difícil que sea, las cosas salen bien. Me siento débil, me siento una persona débil, pero sé que incluso en mi fragilidad tengo capacidad de seguir adelante, de seguir luchando. No es por casualidad que tengamos los hijos que tenemos, que no es por casualidad que Dios me dio una hija atípica. No creo, porque a lo largo de mi jornada como mamá ya escuché diversas veces personas decir que los bebés que nacen con alguna atipicidad es porque es para pagar algo que el papá o que la mamá o hasta que el niño hizo. El papá de ella también comentó eso. Yo no creo en eso. Creo que todo pasa con propósito. No sabemos por qué. Tal vez ni nos vamos a enterar, pero todo tiene un propósito. Todo tiene un objetivo. Me siento una persona extremadamente débil. Lloro todos los días, pero tengo un combustible que me hace volverme una persona capaz, una mamá capaz de ir en busca de los objetivos de mi bebé, de traer todo lo mejor para ella. Esos días estaba jugando con mi bebé, yo y mi bebé estábamos jugando con Iron Man y Spider-Man. Le dije, mija, ¿quién es más fuerte, Spider-Man o Iron Man? Me dijo, eres tú, mami. Tú eres más fuerte que Iron Man. Y fue la emoción de ella. Entonces esta historia es para que las mamás sepan que es posible seguir la vida. Porque nuestros bebés, por más frágiles que estemos, nos dan fuerza para seguir adelante, para volvernos capaces de conseguir las cosas que necesitan. Cuando paro para analizar hoy, las cosas están donde deberían estar y pasó de una forma muy buena porque esa persona salir de mi vida y de la vida de mi bebé de cierta forma, no sé si espiritualmente hablando, en el universo, dejó la puerta abierta para muchas cosas buenas que pasaran. Hoy yo y mi bebé estamos apoyadas de personas que creen en nosotras. Él está con una persona que comparte sus pensamientos y yo estoy al lado de personas que comparten mis pensamientos, que creen en mí, que creen en mi bebé. 1 año. Pasamos por muchas cosas todavía, mi bebé, pero logré realizar una parte de mi gran sueño que es ver a Sofía hacer su popó normal, sin la bolsita y verla con el aparato en la piernita, iniciando ese tratamiento que sé que es largo, que es un tratamiento que va a durar años. Pero solo la posibilidad de ver que mi bebé va a tener condiciones de caminar con sus 2 piernitas me llena de felicidad. Y digo que vale mucho la pena, mucho, mucho, mucho la pena. Logramos. Logramos. Y es eso.